Mi nombre es Caleb Reynolds, tengo 32 años, y desaparecí de la vida de mis padres hace 3 años sin una sola palabra por su parte. Ni una llamada para ver si estaba vivo, ni un mensaje preguntando a dónde me había ido, nada. El silencio era ensordecedor, pero no sorprendente. Después de 2 décadas de ser el hijo olvidado, ayer, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi padre, su primera llamada en 3 años. Y su demanda. Necesitaba 50.000 euros para las facturas médicas de mi madre. Crecí en Brooklyn, un suburbio acomodado de Boston, fui el primer hijo varón de William y Sandra Reynolds. Mi padre construyó su imperio inmobiliario comercial desde cero, trabajando 16 horas al día y esperando nada menos que la perfección de su familia. Mi madre, Sandra, mantuvo nuestro estatus social, organizando galas benéficas y almuerzos en el club de campo, mientras mantenía impecable nuestra casa colonial de 5 dormitorios para visitas inesperadas. Luego estaba mi hermana Heather, 3 años menor, y de alguna manera, merecedora de toda la atención que yo anhelaba desesperadamente. Nuestra casa era una catedral ostentosa, con techos altos, encimeras de mármol y un césped perfectamente cuidado, pero emocionalmente era tan estéril como un desierto. Tenía mi propia habitación con todo lo que un niño podría desear materialmente. Aún así, me sentía como un fantasma acechando en los pasillos en lugar de un hijo perteneciente a la familia. La única persona que realmente me veía era mi abuelo Thomas. El padre de mi padre no se parecía en nada a su hijo. Los fines de semana que nos visitaba, el abuelo Thomas me llevaba a pescar al estanque de la comunidad. Sus manos curtidas me enseñaban pacientemente a atar nudos de pesca. Caleb, hijo mío, decía con su voz rasposa, hay más en la vida que salas de juntas y cuentas bancarias. Encuentra lo que hace que tu alma cobre vida. Notaba cosas de mí que mis padres nunca hicieron. Cuando tenía 10 años, me regaló mi primera cámara, una compacta básica. Eso encendió mi pasión por la fotografía. Tienes buen ojo, hijo, decía, examinando mis torpes instantáneas infantiles con genuino interés. Ves cosas que otros no ven. Esas palabras plantaron semillas de autoestima que, de alguna manera, sobrevivieron a la sombra de la indiferencia de mis padres. El patrón de invisibilidad comenzó temprano. En 3er grado, llevé a casa sobresalientes en mi boletín, corriendo por la puerta principal, rebosante de orgullo. Mamá estaba al teléfono discutiendo los centros de mesa para su próxima recaudación de fondos. «Qué bien, cariño», dijo, tapando el auricular durante 3 segundos antes de volver a su importante llamada. Papá llegó a casa a las 9, maletín en mano, demasiado agotado para mirar el papel que había estado aferrando durante horas. En la escuela secundaria, había aprendido que el éxito académico no me ganaría su atención. Constantemente entraba en la lista de honor, pero ellos se perdieron cada ceremonia. Mi graduación de 8º grado contó con un par de asientos vacíos en el auditorio donde debían estar mis padres. Emergencia en el trabajo, explicó papá más tarde, su teléfono vibrando con correos electrónicos que consideraba más importantes que mi hito. Cuando tenía 14 años, gané el campeonato estatal de ajedrez después de meses de práctica y torneos. El abuelo Thomas se sentó en la primera fila animando ruidosamente cuando ejecuté el movimiento ganador. Mis padres, papá estaba cerrando un importante acuerdo inmobiliario en Chicago. Mamá tenía un conflicto de horarios con su clase de tenis. Mi hermana Heather nunca experimentó esta invisibilidad. Su recital de danza merecía reprogramaciones. Sus notas B recibieron elogios efusivos y viajes a por helados de celebración. Cuando decidió probar el fútbol durante exactamente 3 semanas antes de dejarlo, mis padres asistieron a todos los partidos. Mi padre, gritando ánimos desde la banda como si su vida dependiera de ello. La fotografía se convirtió en mi escape. A través de mi visor, controlaba lo que se veía y lo que no. Pasaba horas en el cuarto oscuro de la escuela, hipnotizado por las imágenes que aparecían en los baños químicos. A los 16 años, había ganado varias competiciones de fotografía juvenil. El centro comunitario local acogió mi primera pequeña exposición. El abuelo Thomas vino trayendo a 3 amigos para admirar mi trabajo. Mis padres prometieron pasar, pero enviaron un mensaje 1 hora después de que terminara el evento. Surgió algo en el trabajo. Espero que haya ido bien. La universidad se convirtió en mi primera muestra de libertad. El programa de fotografía de la Universidad de Boston desafió y perfeccionó mis habilidades.
Lejos de la sombra de mis padres, descubrí que a la gente realmente le caía bien. Hice amigos. Los profesores elogiaron mi perspectiva única. Comencé a construir un portafolio, capturando la belleza cruda del paisaje urbano de Boston. Durante mi segundo año, el abuelo Thomas fue diagnosticado con cáncer de pulmón avanzado. Cada fin de semana, tomaba el autobús para visitarlo en el hospital mientras su condición empeoraba. Mis padres lo visitaban ocasionalmente, pero sus apretadas agendas limitaban sus apariciones. En sus últimas semanas, el abuelo Thomas y yo tuvimos una conversación que nunca olvidaré. Caleb dijo, su voz apenas audible, tienes un don. No dejes que nadie te diga que no vale la pena, especialmente tu padre. Me apretó la mano con una fuerza sorprendente. No fui el padre que William necesitaba. Quizás por eso él no es el padre que tú necesitas. Rompe el ciclo, hijo. 2 días antes de morir, actualizó su testamento. Cuando el abogado nos llamó a ambos, supe que el abuelo Thomas me había dejado 20.000 euros. Sus modestos ahorros destinados específicamente para que yo persiguiera ese ojo que tienes. Mi padre se mostró visiblemente disgustado, con la mandíbula tensa ante lo que percibió como favoritismo. Esa herencia se convirtió en el capital semilla para mi futuro escape. Aunque no me di cuenta en ese momento. Al completar mi título de fotografía con honores, todavía albergaba la esperanza infantil de que mis logros finalmente pudieran ganarme la aprobación de mis padres. Algunas lecciones tardan más en aprenderse que otras. Después de graduarme, volví a casa de mis padres temporalmente. Era mayo, la primavera de Boston, finalmente disipando el brutal invierno. Había conseguido varios trabajos de fotografía freelance y estaba construyendo conexiones en el mundo de la fotografía comercial. A pesar de todo, una pequeña parte de mí todavía anhelaba la aprobación de mis padres. Un hambre que nunca parecía disminuir, sin importar cuántas veces se quedara insatisfecha. Mi regreso a casa reforzó inmediatamente los viejos patrones. Mamá había conservado mi habitación exactamente como la había dejado para la universidad. No por sentimentalismo, sino porque simplemente no había pensado en reutilizar el espacio. Papá reconoció mi presencia con breves asentimientos mientras continuaba sus llamadas telefónicas. Heather, ahora terminando su título de negocios en Harvard, siguiendo los pasos de papá, por supuesto, acaparaba la atención cada vez que visitaba. 2 semanas después de mudarme de nuevo, recibí una noticia increíble. Una importante marca de estilo de vida al aire libre quería contratarme para una campaña publicitaria nacional. El contrato pagaría 35.000 euros y potencialmente daría lugar a trabajo continuo. Estaba eufórico, paseando por mi habitación, planeando cómo esto podría lanzar mi carrera en la fotografía comercial. Esa noche, mi madre organizó una cena familiar, algo que sucedía raramente dadas las apretadas agendas de todos. Mi corazón dio un vuelco. Quizás esta era mi oportunidad de compartir mi noticia y finalmente recibir el reconocimiento que había estado buscando durante años. Entré en el comedor para encontrar a mis padres y a Heather ya sentados en nuestra formal mesa de caoba. Mamá había preparado su asado de ternera característico con todos los acompañamientos, una comida reservada para ocasiones especiales. Ahí está, dijo papá, levantando brevemente la vista de su teléfono. Íbamos a empezar sin ti. Mamá pasó las patatas, su pulsera de tenis de diamantes capturando la luz de nuestra araña de cristal. Heather tiene una noticia maravillosa que compartir. Mi estómago se hundió. Por supuesto, esta cena no era para mí. Heather sonrió radiantemente, extendiendo su mano izquierda para mostrar un enorme anillo de diamantes. Bradley me ha pedido matrimonio. Nos casamos la próxima junio. Mis padres estallaron en celebraciones. Papá abrió una costosa botella de champán que aparentemente había estado guardando para este momento exacto. Mamá se secó las lágrimas, discutiendo inmediatamente posibles lugares y floristas. Los siguientes 20 minutos giraron enteramente en torno a los planes de boda y el prometedor futuro de Bradley en la firma de inversiones de su padre. Cuando la emoción inicial se calmó, aclaré mi garganta. Yo también tengo noticias, dije, tratando de mantener la voz firme. Acabo de conseguir un importante contrato de fotografía con Alpine Outfitters. Es una campaña nacional. Mamá ofreció una sonrisa distraída. Eso está bien, querido.
Papá ni siquiera levantó la vista de cortar su carne. ¿Fotografía? Sigues haciendo eso, ¿verdad? Sí, papá. Es mi carrera. Esta es una oportunidad decisiva. Se rió entre dientes, dejando el cuchillo y el tenedor. Una carrera requiere estabilidad, Caleb. Construye algo. Estos pequeños trabajos de fotografía no te van a sustentar. No es poco. Son 35.000 euros por un proyecto. Papá negó con la cabeza. Un cheque único no es una trayectoria profesional. ¿Cuándo te vas a poner serio? El padre de Bradley tiene contactos en Morgan Stanley. Podría hacer una llamada. La familiar picadura del desprecio me quemó el pecho. No quiero trabajar en Morgan Stanley. Soy bueno en lo que hago. Estoy construyendo algo propio. Tomar fotos es un pasatiempo, no una profesión, dijo, su voz adoptando el tono condescendiente que usaba al explicar verdades supuestamente obvias. Necesitas pensar en tu futuro. Tienes casi 24 años y nada sustancial que mostrar. Miré a mi madre, esperando apoyo. Ella me dio una sonrisa incómoda, su respuesta habitual cuando surgía un conflicto. Las patatas se están enfriando, dijo, intentando cambiar de tema. No, mamá. Quiero hablar de esto. Mi voz se volvió más firme. He trabajado increíblemente duro para llegar a donde estoy. Este contrato podría generar trabajo comercial regular. Geater examinó su anillo, claramente incómoda, pero sin ofrecer apoyo. La cara de papá se endureció. ¿Trabajo duro? No sabes lo que significa. Construí mi empresa desde cero. Trabajando 100 horas a la semana mientras mantenía a una familia. Hacer fotos artísticas de edificios y árboles no es trabajo. Cada palabra golpeó como un puñetazo. No tienes ni idea de lo que implica mi fotografía porque nunca te has molestado en mirarla. Ni una vez. No necesito verla para saber que no es un camino sostenible. ¿Cuándo vas a madurar y dejar de perseguir fantasías? Algo dentro de mí se rompió. 23 años buscando la aprobación de alguien fundamentalmente incapaz de darla de repente parecían absurdos. Toda mi vida he intentado haceros sentir orgullosos, dije, mi voz temblando. Entré en la lista de honor. Gané campeonatos de ajedrez. Me gradué con honores. Nada de eso fue suficiente porque nunca os molestasteis en aparecer. La cara de papá se sonrojó de ira. No seas dramático. Te apoyamos financieramente. Claro, pagasteis facturas, pero nunca estuvisteis ahí. Ni una vez. No para nada que me importara. Te hemos dado todas las ventajas, interrumpió mamá, visiblemente angustiada por la confrontación. Excepto la única cosa que realmente necesitaba, padres que se preocuparan lo suficiente como para conocerme. Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar la vajilla. ¿Basta? Esta actitud desagradecida es exactamente porque nunca tendrás éxito. Te culpas a los demás en lugar de asumir la responsabilidad. Me levanté, la servilleta cayendo al suelo. Estoy asumiendo la responsabilidad ahora mismo al aceptar finalmente que nada de lo que haga importará jamás para ustedes. Salí del comedor sin tocar mi cena y fui directo a mi habitación. Con manos temblorosas, saqué mis maletas y comencé a empacar todo lo importante. Las lágrimas nublaron mi visión mientras reunía mi equipo fotográfico, mis fotografías y la ropa esencial. La casa permaneció en silencio. Nadie vino a verme o a intentar una reconciliación. A medianoche, mi coche estaba cargado con todo lo que importaba. Me senté en mi cama de la infancia una última vez, abrumado por emociones contradictorias, ira, tristeza, pero también una extraña sensación de alivio. Durante años, había estado persiguiendo una aprobación que nunca llegaría. Quizás era hora de dejar de correr esa carrera imposible. Consideré dejar una nota, pero me di cuenta de que probablemente no sería leída o sería desestimada como todo lo demás que alguna vez intenté comunicar. En cambio, saqué la llave de mi casa del llavero y la dejé sobre la encimera de la cocina. A la mañana siguiente, me fui antes de que nadie más despertara. Tomé la decisión deliberada de no decirle a mis padres que me mudaba al otro lado del país. Una pequeña parte herida de mí se preguntaba cuánto tiempo tardarían en notar que me había ido de verdad.
La respuesta, resultó, fue que nunca lo hicieron. El viaje por todo el país duró 6 días. Paré solo para comer, repostar y pernoctar brevemente en moteles. Mi mente oscilaba entre el pánico por mi decisión impulsiva y la euforia por mi nueva libertad. Cada milla de autopista ponía distancia entre mí y décadas de negligencia emocional. Seattle me dio la bienvenida con su llovizna característica, la Space Needle emergiendo de las nubes brumosas como algo de otro mundo. Había elegido la ciudad en parte por su próspera escena artística y en parte porque era literalmente lo más lejos que podía llegar de Boston sin caer al Océano Pacífico. Con la herencia del abuelo Thomas y mis ahorros, tenía suficiente para 3 meses de alquiler y gastos básicos mientras me establecía profesionalmente. Encontré un pequeño estudio en Capitol Hill, un vibrante barrio lleno de artistas, músicos y trabajadores tecnológicos. Mi espacio vital entero tenía apenas 37 metros cuadrados. Muy lejos de la espaciosa casa colonial de mis padres, pero era mío. El primer mes fue brutal. Envié innumerables correos electrónicos a estudios de fotografía locales, agencias de publicidad y revistas. Rediseñé el sitio web de mi portafolio, creé tarjetas de presentación y asistí a cada evento de networking que pude encontrar. La mayoría de mis esfuerzos se encontraron con rechazo o silencio. Por la noche, me acostaba mirando al techo, cuestionando mi decisión, preguntándome si mi padre había tenido razón sobre la fotografía como un sueño insostenible. 6 semanas después, con mis fondos menguando, me obligué a asistir a otra inauguración de galería. Allí, conocí a Jackson Wright, un colega fotógrafo especializado en fotografía arquitectónica. Alto, con rastas y una risa contagiosa, Jackson me tranquilizó de inmediato. «De la costa este, ¿verdad?» «Lo oigo en tu voz», dijo, pasándome una copa de vino barato. Asentí. «De Boston, me mudé aquí hace aproximadamente un mes». «Movimiento audaz. ¿Cuál es tu especialidad?» Le mostré mi portafolio en mi teléfono, incluido el trabajo de Alpine Outfitters que había completado antes de irme. Jackson silbó: «Tienes talento de verdad, hombre. Deberías conocer a Emma Chen. Ella dirige Emerald City Gallery y siempre está buscando nuevas perspectivas». Esa conversación lo cambió todo. Jackson se convirtió en mi primer amigo de verdad en Seattle, presentándome a Emma, una dueña de galería práctica con ojo para el talento comercializable. Emma no endulzó sus comentarios. «Tus habilidades técnicas son excelentes, pero estas imágenes carecen de conexión emocional», dijo, hojeando mi portafolio. «¿Qué estás intentando decir con tu trabajo?» Su pregunta me perseguía. ¿Qué estaba intentando decir? Durante años, la fotografía había sido mi escape, mi forma de ser visto cuando mi familia me pasaba por alto, pero ¿cuál era mi verdadera voz artística? Pasé semanas explorando Seattle con una nueva intención, fotografiando no solo lo que era visualmente atractivo, sino lo que me removía algo por dentro. Capturé a adolescentes sin hogar debajo de un puente, sus rostros simultáneamente endurecidos y vulnerables. Fotografié parejas de ancianos en Pike Place Market, sus manos curtidas entrelazadas después de décadas juntos. Documenté el contraste entre la riqueza tecnológica y la pobreza persistente, mientras los condominios de lujo se alzaban sobre campamentos de tiendas de campaña. Cuando le mostré mi nuevo trabajo a Emma, su expresión cambió. «Ahora estás diciendo algo. Puedo incluir estas en la exposición del próximo mes». Mi primera exposición en Seattle vendió 7 grabados. Los ingresos no fueron un cambio de vida, pero la validación fue poderosa. La gente conectó con mi perspectiva, extraños vieron valor en mi forma de ver el mundo. A través de Jackson, conocí a Trevor Daniels, un emprendedor tecnológico que necesitaba fotografía de productos para el sitio web y los materiales de marketing de su startup. El trabajo pagó bien y condujo a conexiones con otras empresas tecnológicas que necesitaban contenido visual. «Tu ojo para el detalle es exactamente lo que necesitábamos», dijo Trevor, convirtiéndose en otro cliente habitual. «Haces que los productos tecnológicos aburridos parezcan casi sexys». Gradualmente, construí una lista de clientes comerciales mientras continuaba mi trabajo artístico. Convertí un rincón de mi pequeño apartamento en un estudio improvisado, mejorando mi equipo a medida que las finanzas lo permitían. 6 meses después de mi vida en Seattle, ganaba lo suficiente para pagar el alquiler y las facturas sin tocar mis ahorros. Mi círculo social se expandió más allá de Jackson, Emma y Trevor.
Hice amigos con los baristas de mi cafetería habitual, colegas creativos en instalaciones de cuarto oscuro comunitarias y vecinos en mi edificio de apartamentos. A diferencia de mi existencia invisible en la casa de mis padres, la gente en Seattle notaba mi ausencia y se preocupaba si no me habían visto en un tiempo. Ligar fue inicialmente torpe después de años de centrarme únicamente en mi carrera y escapar de mi situación familiar. 8 meses después de llegar a Seattle, conocí a Allison en un taller de fotografía que estaba impartiendo en un centro comunitario. Inteligente y directa, con el pelo corto y recogido y cautivadores ojos verdes, trabajaba como científica ambiental y practicaba la fotografía como hobby. Nuestra relación se desarrolló de forma natural. Las conversaciones fluían fácilmente desde técnicas de fotografía hasta temas más profundos. En nuestra quinta cita, sentados en un banco con vistas a Elliott Bay, Allison me preguntó por mi familia. «Nunca los mencionaste. ¿Siguen en Boston?» La pregunta me tomó por sorpresa. Me había vuelto hábil en redirigir preguntas personales, pero algo en Allison me hizo querer ser honesto. «Están en Boston, pero no estamos en contacto», dije, mirando las gaviotas cruzar el agua. Me fui sin decirles a dónde iba. Nunca intentaron averiguarlo. En lugar de la lástima que temía, Allison simplemente asintió. La familia es complicada. Algunas personas tienen padres, otras tienen donantes de ADN que, y casualmente, las criaron. Su comprensión abrió algo dentro de mí. Por primera vez, compartí la historia completa de mi infancia invisible, la búsqueda constante de aprobación que nunca llegó y mi espontánea huida a través del país. Lo más loco, terminé, es que han pasado 11 meses y no he recibido una sola llamada, mensaje o correo electrónico preguntando dónde estoy o si estoy bien. Allison me apretó la mano. Su pérdida. Completamente su pérdida. Nuestra relación duró 8 meses antes de terminar amistosamente cuando Allison aceptó un puesto de investigación en Australia. Aunque la ruptura dolió, careció del devastador rechazo que había temido. Nos habíamos conectado auténticamente, nos habíamos respetado y nos habíamos despedido con buenos deseos sinceros, un patrón de relación saludable que nunca había presenciado en mi hogar familiar. A medida que avanzaba mi segundo año en Seattle, finalmente admití para mí mismo que necesitaba ayuda profesional para procesar mi trauma familiar. Encontrar un terapeuta especializado en hijos adultos de padres emocionalmente negligentes fue otro punto de inflexión. La doctora Karen Williams me ayudó a comprender que la incapacidad de mis padres para verme no era mi fracaso, sino el de ellos. Los niños no deben ganarse el amor de sus padres, explicó durante una sesión particularmente poderosa. Debería ser dado libremente. El hecho de que seguirás intentándolo habla de tu resiliencia, no de tu insuficiencia. Las sesiones semanales de terapia me ayudaron a reconocer patrones poco saludables. Desarrollé perfeccionismo complaciente, la necesidad constante de demostrar mi valía. Aprendí a establecer límites, honrar mis necesidades y dejar de disculparme por existir. Al tercer año en Seattle, había construido algo notable. No solo un exitoso negocio de fotografía, sino una vida llena de conexiones genuinas. Las paredes de mi apartamento exhibían fotos de excursiones con amigos, celebraciones de cumpleaños y hogueras en la playa. Prueba visual de que pertenecía a algún lugar, aunque no fuera con mi familia biológica. A veces, por la noche, todavía me preguntaba si mis padres alguna vez intentaron encontrarme. Una rápida búsqueda de mi nombre en línea conducía directamente a mi sitio web de fotografía con información de contacto. Mi dirección de correo electrónico no había cambiado. El camino para contactarme existía si hubieran querido recorrerlo. Nunca lo hicieron. 3 años después de mi escape al amanecer de Boston, mi vida en Seattle se había transformado por completo. Mi negocio de fotografía, Reynolds Visuals, ocupaba un pequeño pero elegante espacio de estudio en un almacén reconvertido. Había contratado a una asistente, Nicole, para ayudar a gestionar las crecientes demandas de los clientes. Mi trabajo comercial para empresas tecnológicas, restaurantes y negocios locales me proporcionaba ingresos constantes, mientras que mi fotografía artística había sido destacada en revistas y galerías regionales. Con la estabilidad financiera llegaron otros cambios. Había comprado un condominio de un dormitorio con vistas al Puget Sound. Las ventanas de suelo a techo proporcionaban espectaculares vistas del atardecer y una luz natural perfecta. Mi espacio vital reflejaba mi identidad en evolución, líneas limpias,
piezas de arte significativas y paredes que mostraban no solo mi fotografía, sino también recuerdos preciados con mi familia elegida. Jackson seguía siendo mi amigo más cercano, nuestras salidas fotográficas semanales ahora una tradición sagrada. Emma continuaba exponiendo mi trabajo en su galería y se había convertido en una consejera de confianza. La startup de Trevor había crecido exponencialmente, y él me contrataba regularmente para importantes campañas promocionales. Lo que había comenzado como conexiones profesionales se había profundizado en amistades genuinas llenas de noches de juegos, celebraciones navideñas y conversaciones a las 2 de la madrugada sobre las grandes preguntas de la vida. «¿Sabes que es una locura?», dijo Jackson durante una de nuestras expediciones fotográficas al Monte Rainier. «Cuando apareciste por primera vez, eras este tipo callado e intenso que apenas hacía contacto visual. Ahora mírate, señor constructor de comunidad». No se equivocaba. La transformación me sorprendió incluso a mí. Había pasado de ser alguien desesperado por validación a alguien cómodo en su propia piel, capaz de formar conexiones auténticas. Quizás el desarrollo más significativo en mi vida personal fue conocer a Maya. Me entrevistó para un reportaje en la revista Pacific Northwest Arts. Sus perspicaces preguntas profundizaban más allá de los perfiles de artista típicos. Pequeña, con cabello rizado oscuro y la curiosidad de una periodista, Maya escribía con el mismo detalle observador que yo intentaba capturar en las fotografías. Nuestra interacción profesional evolucionó a discusiones de café sobre procesos creativos, luego cenas explorando la escena culinaria de Seattle, y finalmente, a una relación que se sintió fundamentalmente diferente a cualquier otra que hubiera experimentado antes. «Notas cosas que la mayoría de la gente se pierde», me dijo una tarde mientras cocinábamos en mi condominio. «No es solo tu ojo de fotógrafo. Prestas atención porque sabes cómo se siente cuando nadie lo hace». Maya conocía mi historia completa. A diferencia de otros que expresaban sorpresa o lástima al enterarse de mi situación familiar, ella la abordó con una comprensión reflexiva. Habiendo crecido con un padre que se fue cuando ella era joven, entendía las dinámicas familiares complicadas sin dar por sentado que nuestras experiencias eran idénticas. Con mi negocio prosperando, comencé a mentorizar a jóvenes fotógrafos, particularmente a aquellos de entornos desfavorecidos. Impartir talleres de fin de semana en centros comunitarios me brindó una satisfacción inesperada. Ayudar a los adolescentes a encontrar su voz visual, animar a los callados, a los que buscaban identidad, se sintió como sanar una parte herida de mi yo más joven. «Eres bueno con ellos», señaló la directora del programa después de verme trabajar con un estudiante particularmente retraído. «Ves un potencial que ellos mismos aún no saben que tienen». La ironía no se me escapó. El niño invisible se había convertido en alguien especializado en hacer que otros se sintieran vistos. Mi reconocimiento profesional alcanzó nuevas alturas cuando la Pacific Northwest Photography Association me otorgó el premio a fotógrafo comercial emergente del año. La ceremonia de gala se sintió surrealista mientras aceptaba el trofeo de cristal, pronunciando un breve discurso agradeciendo a mi comunidad de Seattle por su apoyo. Esa noche, después de la cena de celebración con amigos, me senté solo en mi balcón con un extraño vacío en medio de mis logros. A pesar de todo, había construido una vida. Una pequeña parte de mí todavía se preguntaba si a mis padres les importaría este reconocimiento. ¿Sería esto finalmente suficiente para importar? En momentos de debilidad, buscaba en Google a los miembros de mi familia. La empresa inmobiliaria de mi padre continuó expandiéndose por toda Nueva Inglaterra. El nombre de mi madre aparecía en las páginas de Sociedad del Boston Globe organizando los mismos eventos benéficos. Lo más doloroso, descubrí a través de Instagram que Heather se había casado la primavera anterior, una ceremonia suntuosa en el Boston Harbour Hotel a la que no fui invitado. Las fotos mostraban a mis padres sonriendo junto a la novia, interpretando sus perfectos roles familiares para las cámaras y los invitados. Ni una sola persona me había contactado sobre el evento. Era como si nunca hubiera existido. Durante mi sesión semanal de terapia, compartí este descubrimiento con la doctora Williams. «Todavía duele», admití. «He construido esta vida increíble, me he rodeado de gente que realmente se preocupa por mí, y sin embargo, descubrir la boda de Heather se sintió como ser borrado una vez más». «Ese dolor es válido», dijo. «Construir una nueva vida no borra el dolor legítimo de tu familia de origen. El objetivo no es dejar de sentir ese dolor, sino evitar que controle tus elecciones». Pensé que ya lo habría superado. La curación no es lineal, Caleb.
Siempre habrá desencadenantes que reactiven viejas heridas. La diferencia es que ahora tienes mecanismos de afrontamiento saludables y sistemas de apoyo. Tenía razón. En lugar de caer en la autocompasión, procesé mis sentimientos a través de la fotografía, la terapia y las conversaciones con amigos de confianza. El dolor existía junto a mi felicidad en lugar de destruirla. Al acercarse mi tercer aniversario de dejar Boston, Maya sugirió una celebración. 3 años construyendo una vida en tus términos merece reconocimiento, dijo. Es un hito importante. Planeamos una pequeña reunión en mi restaurante favorito con vistas al agua. Jackson, Emma, Trevor y otros amigos cercanos se unieron a nosotros para una noche de buena comida, risas y reflexión. Por Caleb, brindó Jackson, alzando su copa. Quien demostró que la familia es sobre quien te ve, no sobre quien comparte tu ADN. Rodeado de personas que realmente se preocupaban por mi bienestar, sentí una profunda gratitud. Había creado lo que siempre había anhelado, un lugar al que pertenecer. No podía haber sabido entonces que exactamente un día después de esta celebración, mi vida cuidadosamente construida chocaría con el pasado que había dejado atrás. La mañana después de la celebración de mis 3 años en Seattle, estaba revisando las pruebas de clientes en mi estudio cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. Mirando hacia abajo, me quedé helado, mi taza de café suspendida en el aire. William Reynolds iluminaba mi pantalla. Mi padre estaba llamando. Después de 3 años de silencio absoluto, su nombre apareció como si hubiera llamado ayer mismo. Mi pulso se aceleró mientras impulsos contradictorios luchaban dentro de mí. Contestar de inmediato. Ignorar por completo. Lanzar el teléfono por la ventana. Al cuarto timbrazo, la curiosidad profesional prevaleció. ¿Qué podría motivar este contacto después de tanto tiempo? Hola. Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos. La voz de mi padre era exactamente como la recordaba, autoritaria, ligeramente impaciente, con ese distintivo acento de Boston que había perdido gradualmente durante mis años en el oeste. Necesito discutir un asunto importante contigo. Sin saludo. Sin ¿cómo estás? Sin reconocimiento de 3 años de silencio. Directamente al grano. Me sorprende oír de ti. Logré, luchando por mantener la voz firme. Sí. Bueno, las circunstancias exigen contacto. Se aclaró la garganta con la misma tos seca que recordaba de las mesas de la cena infantil. Tu madre está enferma. Cáncer, de ovario, etapa 3. La forma directa de entregar noticias que cambian la vida era tan característicamente mi padre que casi me reí a pesar de la gravedad de la información. Casi. Lamento oír eso, dije, sintiéndolo sinceramente a pesar de todo. ¿Cómo está? Los tratamientos estándar no están produciendo resultados. Su oncólogo ha recomendado un protocolo de tratamiento experimental en Dana-Farber. El seguro no cubrirá los procedimientos experimentales. Esperé más detalles emocionales, como estaba mi madre, si había preguntado por mí. Ninguno llegó. Eso debe ser difícil, le insté. De hecho, el tratamiento cuesta 230.000 euros. Hizo una pausa. Hemos liquidado algunos activos, pero los gastos médicos ya han sido sustanciales. El verdadero propósito de la conversación se hizo de repente claro. Mi agarre del teléfono se apretó. Ya veo, dije, la cortesía profesional enmascarando la turbulencia debajo. ¿Y me llamas porque necesitamos 50.000 euros para asegurar su lugar en el programa de tratamiento? Espero que contribuyas, no pido, no solicito, espero. No te has puesto en contacto conmigo en 3 años, dije con cuidado. Ni una llamada para ver si estaba vivo después de que me fui. Ni un mensaje preguntando a dónde iba o por qué. Y ahora exiges dinero. Un pesado suspiro viajó a través de las líneas telefónicas de este a oeste. Esto no se trata de reabrir disputas familiares, Caleb. Tu madre necesita tratamiento. Como su hijo, tienes una responsabilidad. ¿Una responsabilidad? Repetí las palabras, saboreando la amargura. Un concepto interesante viniendo de ti. Este no es el momento para resentimientos infantiles, su voz se endureció. Cualesquiera quejas que creas tener, no cambian el hecho de que Sandra es tu madre. Ella siquiera sabe que me llamas.
Una pausa reveladora. Está centrada en su salud ahora mismo, así que la respuesta es no. Caleb, esto es literalmente vida o muerte. 50.000 euros. Has establecido tu negocio de fotografía. Seguramente puedes contribuir a salvar la vida de tu madre. La suposición inmediata de que tendría 50.000 euros disponibles y que debería entregarlos sin preguntar encarnaba todo sobre nuestra relación. Ningún interés en mis circunstancias reales. Ningún reconocimiento del daño relacional que había ocurrido. Solo una demanda transaccional de padre a hijo. Necesito pensar en esto, dije, mi mente corriendo. No hay tiempo para una deliberación prolongada. Necesitamos asegurar el espacio de tratamiento para el jueves. 2 días. Me das 2 días para decidir después de 3 años de silencio. El cáncer no opera en tu línea de tiempo preferida, replicó bruscamente. Nosotros tampoco podemos. Respiré hondo, intentando centrarme. Lo consideraré y te responderé. Esperaré tu llamada para el mediodía del jueves. Estamos hablando de la vida de tu madre, Caleb. Recuerda eso. La línea se cortó. Sin despedida, sin más detalles sobre la condición de mi madre o las opciones de tratamiento. Solo una demanda y una fecha límite. Dejé mi teléfono con manos temblorosas, luego tropecé al baño donde vomité mi desayuno en el inodoro. Arrodillado en el frío suelo de baldosas, intenté procesar lo que acababa de suceder. Mi madre tenía cáncer, cáncer grave. A pesar de todo, esa noticia me afectó profundamente. A pesar de su ausencia emocional durante mi infancia, la idea de que sufriera físicamente me causó un profundo dolor en el pecho. Pero la forma en que mi padre se había acercado a la situación, la completa falta de reconocimiento de nuestro distanciamiento, la ausencia de cualquier conexión humana, la inmediata demanda financiera me dejaron tambaleándome con ira y confusión. Cancelé mis citas restantes para el día, alegando una enfermedad repentina que no era del todo falsa. Conduciendo de regreso a mi condominio, llamé a Maya tan pronto como llegué. Mi padre acaba de llamar, dije cuando ella respondió, mi voz quebrándose. Son 3 años de silencio absoluto. Voy para allá, dijo de inmediato. Dame 20 minutos. Mientras esperaba, paseaba por mi sala de estar. 3 años de estabilidad cuidadosamente construida, de repente se sintió precaria. El horizonte de Seattle fuera de mi ventana parecía pertenecer a otra vida, una que existía antes de que esta llamada telefónica me arrastrara de nuevo a la órbita de mi familia. Maya llegó con comida para llevar que no podía comer y una presencia tranquila que necesitaba desesperadamente. Le conté la conversación palabra por palabra, su entrenamiento periodístico evidente en su escucha atenta sin interrupciones. 50.000 euros es mucho dinero, dijo finalmente. ¿Tienes esa cantidad disponible? La pregunta cortó mi confusión emocional hasta la realidad práctica. Entre mi cuenta de negocios, ahorros personales e inversiones, sí, podía acceder a ella, pero esencialmente aniquilaría todo lo que había construido financieramente. Asintió, procesando esto. ¿Y si fuera cualquier otra persona la que lo pidiera? ¿Cuál sería tu respuesta? Si fuera un amigo con cáncer necesitando tratamiento, probablemente ayudaría si pudiera. Pero esta no es cualquiera, dijo Maya suavemente. Es la familia que no se dio cuenta o no le importó cuando desapareciste durante 3 años. Jackson y Trevor llegaron 30 minutos después, respondiendo a mi mensaje de SOS con cerveza y amistad sólida. A medida que avanzaba la noche, Emma se unió a nuestra sesión de apoyo improvisada. Te está manipulando, dijo Jackson sin rodeos después de escuchar la historia. Usando la enfermedad de tu madre como palanca sin ningún reconocimiento de la ruptura de la relación. Pero ¿y si ella realmente necesita el tratamiento?, repliqué, el conflicto desgarrándome. ¿Puedo vivir conmigo mismo si me niego y algo le sucede? Puedes ayudar sin ser manipulado, sugirió Trevor. Tal vez ofrece pagar directamente al centro médico en lugar de darle el dinero a tu padre. O pon condiciones, añadió Emma, si quieren ayuda financiera, viene con requisitos para reconstruir la relación. Mientras mis amigos ofrecían perspectivas, mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Te he enviado por correo electrónico el informe médico y los detalles del tratamiento. Revísalos antes de tomar tu decisión. El enfoque clínico impersonal continuó. Sin conexión emocional,
solo detalles comerciales, como si estuviéramos negociando un acuerdo inmobiliario en lugar de discutir el tratamiento de cáncer de su esposa. Después de que mis amigos se fueron, me senté solo en mi balcón hasta el amanecer, observando las luces de la ciudad reflejarse en el Puget Sound mientras mi mente viajaba 4.800 kilómetros al este, a Boston. La distancia que había puesto entre mí y mi familia de repente parecía vasta e inadecuada. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, revisé los documentos médicos que mi padre había enviado. Los detalles confirmaron lo que me dijo. Etapa 3. Cáncer de ovario, tratamientos estándar ineficaces, un protocolo de inmunoterapia experimental, que ofrece esperanza potencial. Los costos estimados coincidían con sus cifras. La fecha límite para asegurar un espacio de tratamiento era, de hecho, 2 días después. Reenvié todo a Maya, cuyas habilidades de investigación periodística superaban las mías. Todo cuadra, confirmó después de hacer algunas llamadas. Dana-Farber es legítimo. El médico existe, y este protocolo de tratamiento es real. Las tasas de éxito son prometedoras para pacientes que no han respondido a intervenciones estándar. Con la base fáctica confirmada, me enfrenté a la complejidad emocional de mi decisión. Tenía el dinero. Mi madre necesitaba tratamiento. En la superficie, parecía simple. Pero nada en las dinámicas familiares es nunca simple. Necesito verlos en persona, me di cuenta en voz alta durante una llamada nocturna con Maya. No puedo tomar esta decisión basándome en una llamada telefónica fría y documentos clínicos. ¿Estás seguro? La preocupación llenó su voz. Verlos podría reabrir heridas que apenas han comenzado a sanar. Esas heridas nunca se cerraron, Maya. Han estado vendadas con distancia. Después de una noche de insomnio sopesando opciones, tomé mi decisión. Reservé un vuelo nocturno a Boston, saliendo esa noche, reprogramé citas con clientes y le pedí a Nicole que se encargara de los asuntos esenciales del estudio durante mi ausencia. Voy a Boston, le dije a Maya cuando vino a llevarme al aeropuerto. Necesito ver la situación de primera mano antes de comprometer 50.000 euros. Me abrazó fuertemente antes de que pasara por seguridad. Recuerda quién eres ahora, no quién eras en esa casa. Llámame en cualquier momento, día o noche. El vuelo de 5 horas me dio tiempo para prepararme mentalmente, repasando conversaciones con la doctora Williams sobre cómo mantener los límites al tratar con familiares difíciles. Ensayé lo que diría, cómo respondería a la posible manipulación, cuándo me iría si fuera necesario. Aterrizando en el aeropuerto de Logan a las 7 de la mañana hora del este, sentí el peso de la humedad que Seattle nunca tuvo. Después de recoger un coche de alquiler, conduje por rutas familiares a través del tráfico matutino de los desplazados, la memoria muscular guiándome por barrios que no había visto en 3 años. La casa colonial de mis padres se veía exactamente igual. Paisajismo impecable, contraventanas recién pintadas, la bandera estadounidense colgada perfectamente junto a la puerta principal. Me senté en mi coche de alquiler durante 15 minutos, reuniendo coraje antes de acercarme a la casa de la que había escapado en la oscuridad 3 años antes. El timbre de la puerta no había cambiado. Se oyeron pasos y luego la puerta se abrió para revelar a mi madre. Sandra Reynolds siempre había estado impecablemente arreglada, cabello teñido y peinado mensualmente, maquillaje aplicado con precisión, ropa de las mejores boutiques de Boston. La mujer ante mí mantenía esos estándares, pero el cáncer había dejado marcas inconfundibles. Sus pómulos resaltaban contra sus mejillas más delgadas. La ropa de diseñador le quedaba holgada. Pero lo más llamativo fue el momento fugaz de emoción genuina, shock, confusión, quizás incluso alegría, que cruzó su rostro antes de que su máscara social se reactivara. Caleb dijo, su mano revoloteando hacia su cuello. No te esperábamos. Lo sé, respondí simplemente. ¿Puedo pasar? Retrocedió automáticamente. La educación social prevaleció sobre cualesquiera sentimientos complicados que mi apariencia provocara. Por supuesto. Tu padre está en su despacho. La casa olía igual, pulidor de muebles de limón y las tenues notas florales del perfume característico de mi madre. Las fotos familiares adornaban la pared de la entrada. Mis padres en eventos benéficos, la graduación de Heather, su boda. Noté de inmediato que las fotos, incluidas yo, habían sido eliminadas. Mi existencia editada de la narrativa familiar.
Mi padre emergió de su despacho, deteniéndose bruscamente al verme parado en el vestíbulo. William Reynolds había envejecido desde la última vez que lo vi. El gris dominaba su cabello, antes oscuro, y las líneas de estrés tallaban surcos más profundos alrededor de su boca. Podrías haber llamado para decir que venías, dijo, omitiendo cualquier saludo. ¿Cómo llamaste para decirme que mamá tenía cáncer? Contraataqué. Antes de que necesitaras dinero, su mandíbula se tensó. Veo que Seattle no ha mejorado tu actitud. En realidad, Seattle ha mejorado todo en mi vida, incluida mi comprensión de lo que son las relaciones saludables, interrumpió mi madre, su incomodidad con el conflicto evidente en su expresión tensa. Hablemos de esto en la sala de estar. Haré café. La sala de estar formal seguía siendo una pieza de exhibición en lugar de un espacio habitado, muebles de color crema que desalentaban la relajación, obras de arte seleccionadas por valor de inversión en lugar de resonancia emocional. Me senté en el borde de un incómodo sillón mientras mis padres tomaban sus posiciones habituales en el sofá. ¿Te ves bien?, ofreció mi madre tentativamente, colocando un servicio de café plateado sobre la mesa. Gracias. ¿Tú también, dadas las circunstancias? Hice una pausa. Lamento tu diagnóstico. Ella asintió, sus manos ocupadas con las tazas de café. Ha sido desafiante. Los tratamientos estándar fueron bastante difíciles. Revisé la información médica que papá envió, dije. El protocolo experimental parece prometedor. Por eso necesitamos actuar rápido, interrumpió mi padre. ¿Has tomado una decisión sobre los fondos? Su regreso inmediato al dinero sin ningún intento de reconexión confirmó mis sospechas sobre esta reunión. No era un hijo regresando a casa. Era un posible recurso financiero. Tengo preguntas primero, dije, manteniendo el contacto visual. ¿Por qué no me contactaste cuando mamá fue diagnosticada inicialmente? La expresión de mi padre se endureció. Tú eres el que se fue sin decir nada. Dejé mi llave en la encimera de la cocina y me fui a plena luz del día. No cambié mi número de teléfono ni mi correo electrónico. Mi sitio web ha tenido mi información de contacto durante años. Nunca intentaste contactarme. Asumimos que querías espacio, dijo mi madre suavemente. Durante 3 años, sin preguntar una vez si estaba vivo o muerto. El niño dolido dentro de mí surgió a pesar de mis preparaciones. ¿Me buscasteis siquiera? Un silencio incómodo llenó la habitación. Sabíamos que estabas en Seattle, admitió mi padre finalmente. Tu tía mencionó haber visto tu sitio web de fotografía cuando buscaba un fotógrafo para su empresa. Así que sabíais dónde estaba todo este tiempo. Tú tomaste tu decisión de irte, dijo a la defensiva. Respetamos esa decisión. Eso no fue respeto, papá. Eso fue indiferencia. Me senté, mi café intacto. ¿Qué le has dicho al resto de la familia sobre mi ausencia? ¿Sobre por qué no estuve en la boda de Heather? Otro silencio revelador. William, mi madre intervino en voz baja. Él merece saberlo. Mi padre se movió incómodamente. A los miembros de la familia se les dijo que estabas concentrado en construir tu negocio en Seattle y que no podías asistir. Eso es parcialmente cierto, reconocí. Pero omite el hecho de que no fui invitado ni siquiera informado sobre la boda. Heather asumió que no querrías venir, explicó mi madre débilmente. O ella asumió eso o le dijeron que lo hiciera. El timbre de la puerta interrumpió nuestra conversación cada vez más tensa. Mi padre se levantó, visiblemente aliviado por la distracción. Ese debe ser el Dr. Phillips para tu cita, Sandra. En cambio, la voz de Heather resonó desde el vestíbulo. Mamá, papá. La puerta estaba desbloqueada, así que simplemente. Se detuvo abruptamente al entrar en la sala de estar, sus ojos se abrieron al verme. Mi hermana se veía diferente, más pulida en su atuendo de negocios, el anillo de bodas brillando en su dedo, el cabello peinado de manera diferente a como lo recordaba. Caleb, exclamó. ¿Qué haces aquí? Aprendiendo algunos datos familiares interesantes, respondí, tratando de mantener la amargura fuera de mi tono. Como, aparentemente, estaba demasiado ocupado para asistir a tu boda en lugar de simplemente no ser invitado. Sus ojos se desviaron hacia nuestros padres. Vienes por el tratamiento de mamá. Papá te llamó ayer exigiendo 50.000 euros.
Primer contacto en 3 años. La expresión de Heather cambió de shock a algo indescifrable. Te llamó ayer, pero mamá ha estado enferma durante 8 meses. Esa revelación golpeó como un golpe físico. 8 meses. Y esto es lo primero que oigo de ello. Heather, este no es el momento, interrumpió mi padre. Cuando es el momento, papá, lo desafió, sorprendiéndome con su franqueza. Después del tratamiento de mamá, después de otros 3 años fingiendo que Caleb no existe. La dinámica familiar que recordaba no incluía a Heather defendiéndose de nuestro padre. Algo había cambiado durante mi ausencia. No vine para una sesión de terapia familiar, dije, reenfocándome. Vine a entender la situación antes de tomar una decisión financiera. Entonces entiende esto, dijo Heather, dejando su bolso. Mamá necesita el tratamiento. Eso es real. Pero hay más en la historia. La cara de mi padre se sonrojó de ira. Heather, basta. La ignoró, dirigiéndose directamente a mí. Han estado gastando extravagantemente a pesar de las facturas médicas. Papá compró un nuevo Mercedes el mes pasado. Renovaron el baño principal. Mamá todavía va a la peluquería semanalmente. Tenemos que mantener las apariencias. Mi padre defendió, en mi negocio, la percepción importa. ¿Más que la salud de mamá? ¿Más que ser honesto con Caleb? Mi madre permaneció en silencio, sus ojos fijos en su taza de café. ¿Es cierto eso?, le pregunté directamente. ¿Hay recursos financieros que podrían dirigirse a tu tratamiento en lugar de artículos de lujo? Su respuesta fue apenas audible. William maneja nuestras finanzas. Tu madre no necesita preocuparse por los asuntos monetarios durante su enfermedad, declaró firmemente mi padre. Me levanté, necesitando distancia física. Déjenme entender esto correctamente. Habéis sabido dónde estaba durante años, pero nunca me contactasteis. Mamá ha estado enferma durante 8 meses, pero solo me contactasteis ayer cuando necesitasteis dinero. Y a pesar de afirmar dificultades financieras, continuáis gastando en artículos de lujo mientras me pedís que contribuya con mis ahorros para el tratamiento médico. La expresión de mi padre confirmó todo sin palabras. Hay más, dijo Heather en voz baja. El tratamiento no es tan urgente como han insinuado. La medicación actual de mamá está estabilizando el cáncer. El protocolo experimental es recomendable, pero no inmediato. ¿Vida o muerte? Has estado hablando con sus médicos a mis espaldas, acusó mi padre. Fui a su última cita, replicó Heather. Alguien tenía que hacer las preguntas que tú no estabas haciendo. La dinámica familiar claramente había cambiado durante mi ausencia. Heather había encontrado su voz. Quizás a través del matrimonio o simplemente por madurez. ¿Por qué me llamaste realmente?, pregunté directamente a mi padre. Porque no suena como si esto fuera realmente sobre la supervivencia inmediata de mamá. Su mandíbula se movió en silencio antes de responder. La caída del mercado afectó temporalmente algunas inversiones. El tratamiento es caro y tú tienes recursos. Recursos que construí completamente por mi cuenta a través de la carrera que descartaste como pasatiempo. Mi madre finalmente habló. Caleb, estoy enferma. El tratamiento es real. Pero, dudó, mirando a mi padre. Quizás el plazo se presentó más urgentemente de lo necesario. Sandra, advirtió mi padre. No, William. Mi voz se fortaleció un poco. Estoy cansada de la pretensión. De todo. Se volvió hacia mí. Cometimos muchos errores contigo, Caleb. El peor fue dejarte desaparecer de nuestras vidas sin luchar por mantenerte en ellas. El simple reconocimiento, el primero que jamás había recibido, me aturdió momentáneamente hasta el silencio. Esto no es productivo, interrumpió mi padre. La pregunta sigue siendo, ¿contribuirás al tratamiento de tu madre o no? Miré entre mis padres, la ira defensiva de mi padre, la resignación agotada de mi madre, y encontré claridad en sus respuestas contrastantes. Ayudaré con el tratamiento de mamá, dije finalmente, pero no en vuestros términos. El silencio que siguió a mi declaración se sintió eléctrico. La expresión de mi padre pasó rápidamente de alivio a sospecha. ¿Qué significa eso?, preguntó cautelosamente. No en mis términos.
Me enderecé, basándome en 3 años de independencia y terapia para mantener mi determinación. Significa que estoy dispuesto a contribuir financieramente al tratamiento de mamá, pero con condiciones que protejan tanto su salud como mis límites. Condiciones. Su voz subió con indignación. Esto no es una negociación de negocios, Caleb. De hecho, lo es, interrumpí. Lo has convertido en una al acercarte a mí únicamente para obtener ayuda financiera después de años de silencio. Así que, estas son mis condiciones. Expuse mis condiciones, observando claramente cómo la cara de mi padre se ensombrecía con cada punto. Primero, pagaré directamente al centro médico, no transferiré dinero a ustedes. Quiero confirmación de que cada dólar va al tratamiento de mamá. Eso es insultante, objetó. Segundo, continué ignorando su interrupción. Si vamos a reabrir el contacto como familia, lo haremos correctamente. Eso significa terapia familiar con un profesional especializado en distanciamiento y reconciliación. Mi madre asintió levemente, sorprendiéndome con su aparente acuerdo. Tercero, transparencia total sobre la situación médica de mamá en adelante. Quiero ser incluido en las discusiones con los médicos sobre las opciones de tratamiento y los informes de progreso. Heather se movió para sentarse a mi lado, un silencioso apoyo que significó más de lo que podía saber. Y finalmente, quiero un reconocimiento de ambos de que lo que sucedió en esta familia no fue normal ni saludable. Mi desaparición no fue una rebelión de un hijo, sino una respuesta a años de negligencia emocional. Mi padre se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Nos disteis todo, excepto lo que realmente importaba, interrumpí. Me disteis cosas, no regalos, no atención, no amor. William, mi madre dijo en voz baja. Él tiene razón. La simple validación de ella, tan retenida, cayó como un peso físico levantado de mis hombros. Sandra, tú no puedes. Puedo y lo hago, dijo, su voz encontrando una fuerza inesperada. El cáncer tiene una forma de aclarar las prioridades. He pasado meses en tratamiento con nada más que tiempo para pensar en mi vida y mis remordimientos. Se miró directamente a mí. No ver quién eras realmente, no luchar por nuestra relación. Ese es mi mayor remordimiento, Caleb. La cara de mi padre se sonrojó de ira, o quizás de vergüenza. Esta exhibición emocional no cambia las realidades financieras. No accedí. No lo hace. Pero sí cambia cómo avanzamos. Esas son mis condiciones. Tómelas o déjelas. Un tenso silencio llenó la habitación. Finalmente, mi padre habló con un control cuidadoso. El centro médico requiere la información de pago para mañana. Te enviaré los datos de contacto. No fue una aceptación, pero fue una aquiescencia, algo que nunca había presenciado en él antes. Haré los arreglos, confirmé, y encontraré un terapeuta familiar que se especialice en distanciamiento. Espero que ambos asistáis a la primera sesión antes de que regrese a Seattle. Estaré allí, prometió mi madre en voz baja. Mi padre dio un breve asentimiento, sin comprometerse ni negarse por completo. Heather me acompañó cuando nuestra dolorosa reunión familiar concluyó. En el porche, lejos de nuestros padres, habló con franqueza. Debería haberte contactado, admitió. Después de que te fuiste, las cosas se pusieron tensas y luego se hizo más fácil mantener el silencio. Lo siento, Caleb. Todos jugamos nuestros roles familiares asignados. Tú eras el niño de oro. Yo era el invisible. Romper esos patrones no es fácil, dije. Ella me abrazó tentativamente. Me casé sin que mi hermano estuviera allí. Eso siempre estará mal, sin importar las circunstancias. Quizás podamos construir algo nuevo en adelante, sugerí. Algo más saludable que lo que teníamos antes. Me gustaría eso, dijo, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Volando de regreso a Seattle al día siguiente, me sentí extrañamente en paz a pesar de la turbulencia emocional de mi visita a Boston. Había honrado mis propios límites mientras extendía compasión, un equilibrio que no habría podido manejar 3 años antes. Fiel a mi palabra, arreglé el pago directamente a Dana Farber por el tratamiento de mi madre. Investigué y encontré un terapeuta especializado en distanciamiento familiar, programando nuestra primera sesión para el mes siguiente.
Y mantuve controles regulares sobre el progreso médico de mi madre, hablando directamente con sus médicos cuando era apropiado. La participación de mi padre en la reconstrucción de nuestra relación siguió siendo reacia y mínima. Algunos patrones están demasiado arraigados para cambiarlos fácilmente. Pero mi madre mostró una sorprendente disposición a examinar su papel en la disfunción de nuestra familia. Durante nuestra tercera sesión de terapia, realizada por videoconferencia conmigo en Seattle y mis padres en Boston, ella hizo un avance que me hizo llorar. Fui criada creyendo que proveer materialmente a los hijos era suficiente, explicó. Mi propia madre era igual, distante, formal, centrada en las apariencias. Nunca me pregunté si había otra forma de ser padre hasta que fue demasiado tarde. Miró directamente a la cámara. Lo siento mucho, Caleb. Mereces ser visto y celebrado, no solo alojado y alimentado. 6 meses después de la inesperada llamada telefónica de mi padre, regresé a Boston para una visita de seguimiento. El tratamiento de mi madre mostraba resultados prometedores. Su energía mejoró y su peso se estabilizó. Almorzamos solos en un pequeño café cerca del hospital. Nuestra primera conversación 1 a 1 en quizás toda nuestra relación. El médico dice que tus marcadores de cáncer están mejorando, noté mientras esperábamos la comida. Ella asintió. El tratamiento que ayudaste a asegurar está funcionando mejor de lo esperado. Pero no es por eso que quería verte hoy. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre, deslizándolo sobre la mesa. Mi nombre estaba escrito en el frente con su elegante caligrafía. ¿Qué es esto?, pregunté. Algo que debería haber dicho hace años, pero no supe cómo. Por favor, léelo cuando estés solo. De vuelta en mi habitación de hotel esa noche, abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano de 4 páginas expresando remordimientos, recuerdos y esperanzas para nuestra futura relación. El párrafo final me conmovió más profundamente. No puedo deshacer los años de no verte, Caleb, pero prometo verte de verdad ahora, el hombre extraordinario, talentoso y compasivo en el que te has convertido, a pesar de en lugar de tu educación. Tu abuelo Thomas estaría tan orgulloso de ti. Yo lo estoy. De vuelta en Seattle, compartí la carta con Maya mientras veíamos el atardecer desde mi balcón. No es un final de cuento de hadas, reconocí. Papá todavía lucha por reconocer su papel en todo. Algunas heridas quizás nunca sanen por completo. Pero está sucediendo algo real que no era posible antes. Tú creaste esa posibilidad, dijo Maya, apretándome la mano. Estableciendo límites en lugar de quemar puentes. O tal vez el cáncer lo creó al enfocar las prioridades, sugerí. De cualquier manera, encontraste un camino a seguir que honra tanto la compasión como la autoprotección. Esa es una sabiduría que la mayoría de la gente nunca logra. Al acercarme a mi 33 cumpleaños, las lecciones del último año continúan resonando. Las relaciones familiares siguen siendo complejas e imperfectas. Mi padre participa mínimamente en nuestro proceso de reconciliación. Mi madre llama semanalmente, genuinamente interesada en mi vida y mi trabajo. Heather y yo nos enviamos mensajes de texto regularmente, reconstruyendo una relación fraternal que nunca tuvimos realmente antes. Lo más importante es que he aprendido que el perdón no requiere olvidar ni borrar los límites. Es posible ofrecer compasión mientras te proteges de un daño mayor. El niño desesperado por la aprobación parental se ha convertido en un hombre capaz de extender amor condicional mientras prioriza su propio bienestar. De pie en mi estudio de Seattle, mirando una pared de fotografías que documentan mi viaje, me di cuenta de que el niño invisible finalmente aprendió a verse a sí mismo, su valía, sus talentos, su capacidad de resiliencia. Y al verse a sí mismo claramente, se volvió capaz de ver verdaderamente a los demás. Esa podría ser la lección más valiosa de todas. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de la familia que te han herido? ¿Cómo equilibraste la compasión con la autoprotección?